Doctor Sergio, bienvenido a nuestro Revive Podcast. Doctor Sebastián, bienvenido. ¿Cuál bienvenido? Gracias por la invitación. Oh, bienvenido también, porque de verdad que es un honor estar aquí contigo, una gran persona y un gran amigo de la universidad, y de verdad que estoy muy contento que podamos hacer este espacio de podcast contigo. Gracias por todo este trabajo que has desarrollado. Realmente pensar en educación y pensar en que cada día podamos estar mejor motiva a que todos estemos conectados con esta forma de trabajar, eh, las ventajas de la tecnología, sumado a las vicisitudes de una pandemia. Creo que nos han hecho volcarnos a todas esas tecnologías para llegar a las personas que necesitan seguir construyendo su conocimiento y su futuro pensando en sus pacientes. Entonces es un motivo de orgullo estar acá contigo. Ok, bueno, bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando. Esto es un espacio Revive Podcast creado para ustedes, para hablar de temas de salud, hablar de temas con nuestros especialistas, las personas que están creando contenidos con Revive, hablar un poco también de esa historia de emprendimiento que hay detrás de nosotros como profesionales de la salud, como médicos, como especialistas, y motivar a las personas a emprender, pero también a ser parte de nuestro equipo en Revive Entrenamiento Médico Integral. De verdad que tenemos las puertas abiertas para que pues todos estén con nosotros, así que esperamos que estos espacios de podcast, de Revive Podcast, los disfruten, y tenemos un eslogan, y es que es un podcast experiencial, donde vamos a contar esas experiencias de vida y esas experiencias que nos van llevando a hacer ese ejercicio profesional de nosotros. Sergio, cuéntame, ¿quién es el doctor Sergio Londoño? Bueno, pues yo, a pesar de estar viviendo en Bogotá, yo soy manizalita. Nací y crecí en Manizales. El Colegio Lanz, pues para los que viven en Manizales, es un buen colegio reconocido en Manizales por su alta calidad académica. Y bueno, me picó la medicina. Me picó porque estaba prestando servicio militar en Armenia y me tocó el terremoto cuando yo era soldado. Allí en ese momento no sabía exactamente yo qué iba a hacer, estaba entre 2 o 3 profesiones, y en el momento que se necesitó prestar ayuda y no tener el conocimiento para hacerlo, yo dije, no, eso es lo que yo quiero hacer: servir, ayudar, orientar, explicar y en esta faceta que es educar. Allí en ese momento empecé a estudiar medicina en la Universidad de Manizales. Eso fue para el año 2000, para el primer semestre del 2000. Finalizando la carrera me volqué afortunadamente a hacer exámenes para poder hacer internado en el Hospital Militar. Allí estuve un año, fui coordinador de internos durante 6 meses en el Hospital Militar, motivando actividades y reuniones académicas y extraacadémicas. Finalmente volví a mi tierra, volví a vivir a Manizales, pero a hacer el año rural en el Hospital San Marcos de Chinchiná. Una experiencia súper fuerte. En esos momentos Chinchiná tenía un grado de violencia local y unas dinámicas sociales complejas. Y bueno, estuvimos en toda la experiencia de todo el año allí y aprendiendo bastante, compartiendo con estudiantes de Universidad de Manizales y Universidad de Caldas, internos de ambas universidades, nutriéndonos del día a día y del paciente a paciente. Después de esto tuve la oportunidad de ser jefe de urgencias en un hospital de segundo nivel en el Huila, en Garzón Huila. Allí fui jefe de urgencias también durante 1 año y medio, y pues tuve afortunadamente la capacidad de afrontar este reto profesional, y estudié para poder pasar a la especialización. En esa parte de la vida en donde uno termina su rural, quizás que es muy similar cuando uno está terminando el colegio y uno dice, ¿qué estudio? Que me decías, tengo 3 carreras en las que de pronto podría entrar o me gustaría hacer, que uno decide hacer medicina. Obviamente en el contexto, cuando nosotros entramos, yo entré en el segundo semestre del 2000 a la Universidad de Manizales también,
que uno dice, bueno, ¿será que habían carreras muy tradicionales en ese entonces en donde uno dice, bueno, derecho, medicina, ingeniería, ¿cierto? Que uno dice, bueno, vámonos por la medicina, tenemos como cierto grado de vocación para estudiar medicina, pero termina uno la carrera, uno ya ve en realidad qué es la realidad de la medicina, ¿cierto? Donde uno ve que uno tenía una idea, una idealización de la medicina un poco distinta a la que uno se va a ver cuando está uno ya ahí en el contexto como tal del país, de Latinoamérica, de la dificultad de los recursos, y uno tomar la decisión de decir, bueno, ¿en qué me voy a especializar? ¿Tenías algunas opciones o de una dijiste, ortopedia es lo mío? ¿En qué Mm, momento te empezó a gustar la ortopedia, mejor dicho, y tomas esa decisión de hacer ortopedia? Bueno, creo que eso es un proceso de construcción. Una de las situaciones reales que uno ve con estudiantes es que de entrada tienen una vocación, ya sea por familia o ya sea por pasión o ya sea porque eso es lo que se han dibujado en su futuro. Quiero ser tal especialista. Quiero hacer tal especialidad, me veo allá en ese futuro, en ese momento, y construyen esa historia desde de toda la carrera, para cuando estén en sus últimos años, enfocarse directamente allí. Y es válido, es real, y pues muchas personas lo logran. Otras personas pensamos, o lo que hicimos con la construcción de la carrera fue aprender de todo lo mejor posible, ser el mejor médico general que uno puede ser y finalmente enfocarse en lo que a uno más le apasiona. También es válido. Y en ese momento en el cual yo empecé a ver y apasionarme por cómo solucionar un problema de forma ágil y cómo los pacientes con una sola intervención pueden tener una gran mejoría, haciendo un poquito de diferencia al médico internista, al médico geriatra, que dan manejo a Claro. enfermedades. Y uno de ortopedista también tiene enfermedades que hay que darle manejos, pero en una parte quirúrgica, intervencionista o de reducción de una luxación, pues uno hace la intervención, el paciente mejora y pues uno lo ve como de forma más ágil. Más inmediato, como situaciones Exactamente. mucho más rápidas en esos contextos del paciente Sí, politraumatizado, de trauma. sí, y pues uno apasionado por trabajar y por ayudar y por servir, pues en ese contexto nos seguimos moviendo. Es, no es fácil pasar a una especialización. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto tiempo te tomó desde que tomaste la decisión de empezar a presentarte a residencia? Me tomó 2 años. 2 años, desde el momento que dije, cuando terminé rural, ya era el año, ya era el momento, bueno, ya hay que Empecemos a darle a esto. empezamos a darle, empezamos a construir, entonces empezar a ver las personas que habían pasado, qué habían hecho, cómo lo hicieron, de dónde estudiaron, qué profundidad hicieron, qué otras opciones existen. Entonces, para muchos existe la opción de irse a España, ir migrar, ir a Argentina, ir a México, Sí. a Brasil también tenemos bastantes conocidos. ¿Y qué opciones en Colombia tenemos? Entonces, empezar a buscar universidad por universidad, qué personas he conocido de esta universidad, que veo ese perfil, que yo me sienta identificado con ellos en su forma de ser, en su forma de tratar al paciente, en su manera de comportarse, en su condición de clínico o en su condición de quirúrgico y en qué me veo yo reflejado. Y ahí empieza uno a perfilarse sobre qué cosas puede hacer. Consejo a las personas, no se dejen cambiar las opiniones por lo que dicen, porque esto es muy difícil, esto es muy duro, pasar allí no se puede porque la rosca o no sé qué. No, Sí, eso hay mucho sesgo en el tema de la total, especialización y te meten mucho total, mito también total, y todo es corrupción, todo vas a pasar con rosca total. y de hecho la mayoría o la gran mayoría, casi que todos los especialistas que han trabajado con nosotros en Revive o que yo conozco, es gente que verdaderamente se ha esforzado por pasar a su residencia
y que vienen de familias como la nuestra, en donde salimos de abajo y empezamos a luchar y a buscarnos, a abrirnos ese camino y lograron pasar una entrevista donde no los conocían y pasan a su entrevista y pasaron a su residencia y son pues especialistas muy buenos actualmente. Entonces eso desmitifica un poco como eso que hay en el ambiente a veces de que solo vas a pasar a la residencia en Colombia si tienes alguien que te puede, un padrino que te va a llevar a pasar a la residencia y probablemente entraste a una universidad que era nueva para ti. Sí, realmente el Rosario, pues todos conocemos la historia desde José Celestino Mutis, Sí, de sí. 500 años de la Universidad del Rosario, y pues no conocía a los profesores, no había rotado por allí, pero el golpe en la mesa está en el examen. Claro. El, Bueno, tú fuiste en realidad muy, muy buen estudiante en la universidad. Yo lo recuerdo que eras pues de los de estudiantes destacados. Y de pronto eso también Gracias. ayudó mucho a no tener que estudiar mucho más al momento de graduarse para poder pasar a la residencia. Gracias por lo generoso. Realmente intentamos aprovechar todas las oportunidades. Es cuestión de eso. Y pues si uno está pagando por una universidad Claro, o su tiempo está invirtiéndolo en algo, por favor aprovechelo, claro. porque es el momento de sacar todo el rédito posible a ese momento en el que uno está. O sea, el consejo es, estoy acá y yo estoy enfocado acá. Claro. Continuando, doctor Sergio, ese momento en donde dices, voy a presentar el examen en esta universidad. ¿Por qué elegiste la Universidad del Rosario? Obviamente la Universidad del Rosario es brutal, es una de las mejores universidades que hay, no solo en Colombia. ¿Qué otras opciones tenías y cuándo tomas esa decisión de decir, quiero ser rosarista? Bueno, lo que yo hice fue presentarme en 3 universidades. Me presenté en la Universidad Militar, me presenté examen en el Hospital San José y en la Universidad del Rosario, en el Hospital de Kennedy. En ese momento, en el examen me enfoqué en un cierto programa y cronograma de estudio, y ese cronograma de estudio estuvo más enfocado hacia el San José y hacia la Universidad del Rosario. Por el estilo de pregunta, por la manera en que ellos preguntan y por los temas que ellos enfocan. Así que en la Universidad Militar no estuve en un buen rendimiento en ese examen. En la Universidad del Rosario y en Kennedy y en el Hospital San José sí obtuve un mejor resultado. Y en la Universidad del Rosario me enteré después, obtuve la segunda mejor calificación para ortopedia. ¿En Rosario te presentaste una sola vez y pasaste one shot Sí. o varios intentos? Una No, en sola el vez. Rosario fue un solo intento. ¿Qué hice 6 meses antes del examen de ortopedia? Hice el examen del Rosario para otra especialidad. Eso fue lo que hice realmente. Ok. Para el Rosario me enfoqué, 6 meses antes del examen de ortopedia presenté examen para otra especialidad. No recuerdo en ese momento si fue medicina interna o no sé, o cirugía, no sé. Algo más que con el fin de pasar, era con el fin de obtener conocimiento del estilo de pregunta del Rosario. ¿Qué temas tenía que hacer Claro. énfasis y enfocarme y tener un grado de precisión exacta, un grado de precisión, pues lo mejor posible para ese examen? Y así lo hice, me enfoqué, estudié los temas que sentía bastante debilidad. Las debilidades las intenté convertir en fortalezas y sin miedo a darle, sin miedo al éxito, como dicen, sin ¿Cómo miedo al está éxito. el eslogan actual que es Sí, sin miedo al éxito? sin miedo al éxito y hacerlo, claro. Buenísimo. El proceso, después de un examen afortunadamente exitoso, de una entrevista donde estábamos frente a varios profesores, a personas de la universidad, es un proceso intimidante. Sí, claro. Es bien, para ese hay que prepararse como cuando estamos acá, con el alma abierta, o sea, Naturalidad. naturalidad, Y mucha sinceridad en el proceso. pero al mismo tiempo estar preparados, porque tú cómo vas a estar estudiando y preparando tu vida para eso, Claro. y no tienes claro cómo hacerlo, no sabes cómo vas a sostenerte, no sabes cómo vas a pagar, no sabes cómo vas a vivir, no sabes dónde vas a vivir. Entonces hay que tener certezas y capacidad de comunicarlas de forma clara y objetiva sin Sí, tener un sin plan, dudas. un plan muy claro de cómo va a ser ese Exactamente. proceso de la residencia, cómo vas a vivirlo. Exactamente. No Vas a es, estar en una ciudad que es donde no están tus padres. es un proceso global
y profundo y complejo, Claro. que hay que hacerlo bien y es un camino válido. Otros caminos válidos que hemos visto en personas es que han estado, por ejemplo, acompañándonos en mi hospital durante meses, semanas, trabajando en algunos momentos gratis porque pues quieren estar acompañándonos y profundizando en conocimientos y profundizando en consejos para poder lograr pasar un examen, para lograr pasar residencias, y así he tenido afortunadamente ya 4 personas que han estado conmigo viviendo eso y hoy en día ya hay 2 que son especialistas y 2 que están en proceso De pasar. no, ya pasaron Ok. y están haciendo residencia. están haciendo residencia. Creo que el Rosario es muy fuerte. Su sitio de prácticas en Kennedy. El Rosario tiene dos programas, uno en la Fundación Santa Fe, Sí. para formación de ortopedia y traumatología, y otro en el Hospital de Kennedy. En esos momentos creo que han habido cambios en ese sentido. No quisiera profundizar ni quisiera decir cuáles porque pues no estoy enterado, pero en ese momento era de esa manera. Y entonces yo me enfoqué por el lado de Kennedy porque sentí que allí tenía más fortalezas por mi experiencia previa, Claro. que por la experiencia que se necesitaba para la Fundación Santa Fe. Una vez pasé, los 4 años se vivieron. Al final de los 4 años sabía que mi subespecialidad iba a ser cirugía reconstructiva de cadera y rodilla. Eso es lo que más me apasiona. Ahí tengo razones filosóficas Qué bien. para eso. Y bueno, después de graduarme de ortopedista, buscar empleo, acomodarme en algunas 2 o 3 partes trabajando, ahorré durante 2 años para hacer ese año de subespecialidad, que también es válido prepararse para eso, porque pues es un año donde tú vas a estar no ganando, no devengando, y vas a estar enfocado en un tema, Claro. punto. Y bueno, hay que vivirlo plenamente. ¿Ese ya lo terminaste? Sí, ese lo terminé en el año 2018. Ok. 2018 lo terminé, sí, señor. Bueno, buenísimo todo eso. En el tema de como de tu especialidad y tu subespecialidad, hay varios escenarios que queremos tratar en esa secuencia de podcast, aprovechando pues toda esa experiencia que has tenido como profesional, como especialista y subespecialista. Vamos a enfocar como esos escenarios más frecuentes o esas situaciones clínicas que suceden en el día a día de los profesionales de la salud no ortopedistas. Estamos en una zona, en un país en donde la incidencia de trauma es alta. Hay mucho trauma, mucha lesión ortopédica. Yo diría que es una de las especialidades de pronto más demandadas, más solicitadas en las rondas. Yo recuerdo cuando hice toda mi parte clínica asistencial, casi que todos los días teníamos 3, 4 personas para ortopedia que había que abordarlos. Entonces vamos a enfocar mucho estos podcasts, doctor Sergio, para compartir todo ese conocimiento. Y nada, súper bueno que conozcamos más de lo que es la experiencia de formación tuya. De verdad que tenemos un buen profesional, un buen amigo aquí delante de nosotros en esos escenarios de Revive Podcast. Y nada, vamos a darle entonces a los siguientes escenarios, a los siguientes capítulos y nuevamente bienvenido, Doc. Hombre, Sebastián, muchas gracias por esta bienvenida. Sí, realmente entender y acoplarse a herramientas de trabajo y herramientas que nos permitan comunicar de una forma asertiva, invitar a las personas a que profundicen los temas y profundicen sus conocimientos basados en estas herramientas, pues es motivante, porque creo que estamos haciendo cosas bien hechas, fundamentados no solo en experiencias, sino también en conocimientos que se han adquirido en estos años de práctica, de experiencia y compartirlos de una forma adecuada, creo que es un buen camino. Sí, eso último que dices me parece muy importante. De hecho, es mucho de la filosofía de lo que es Revive. Si bien la experiencia es importante en el contexto, debe haber un conocimiento previo, una bibliografía detrás, ¿cierto? Toda una preparación, una metodología. Nosotros somos mucho de método, de que las cosas tienen que suceder porque hay un método para hacerlas, donde podemos sustentarlas. Y eso me gusta mucho, porque la filosofía precisamente de lo que estamos haciendo, de hecho, en los contenidos que estamos creando en Ortopedia, también en nuestra plataforma, van mucho a que los estudiantes alcancen el dominio en cosas que son prácticas para la vida, basadas no solo en esa experiencia, que obviamente es muy importante, pero que está en el contexto de la información precisa llevada a esa expertise
que nos lleva a un contexto clínico. Son como esos tres ángulos que nosotros enfocamos en la capacitación, en lo que hacemos en Revive y también lo que queremos expresar aquí en estos escenarios de podcast. Buenísimo eso que dices ahí, Doc, y de verdad que compaginamos mucho como con ese pensamiento y eso nos ha ayudado mucho también como a encontrar ese punto de acuerdo entre pues tu especialidad, lo que estás haciendo, entre Sergio como persona y esa personalidad que tiene nuestra compañía y de verdad que nos ha funcionado bastante bien, así que gracias por todo eso. Y bueno, vamos a continuar entonces más adelante con nuevos capítulos y gracias a todos por dedicar el espacio y escuchar este podcast. Los esperamos en los siguientes capítulos y que puedan estar aprendiendo mucho con nosotros. Muchas gracias a todos.